Entonces, bueno, es un buen tiempo para adorar y yo quiero que cada vez que vengamos a este lugar usted venga expectantes para que Dios no solo vengamos, bueno Señor, voy porque me toca ir, sino sabiendo que venimos a este lugar porque queremos disfrutar, queremos adorarlo a Él y disfrutar de su presencia, de su gloria. Amén. Así que invito a los niños que salgan con sus maestros, sus maestras, ellos van a tener un buen tiempo allí, regocijándose. ¿Y cuántos siguen gozosos? Bueno. Seguimos predicando del Evangelio de la Gracia, del Evangelio de Cristo Jesús, porque lo que queremos enseñar a la iglesia es que puedan conocer quién somos nosotros, qué tenemos y qué podemos hacer en Cristo. Es que la iglesia sea consciente de quién nos habita, para que no vivamos por emociones, sino que vivamos por revelación. Amén. Entonces siempre tratamos de enseñarle a la iglesia para que crea lo correcto. De manera que si usted cree lo correcto va a empezar a vivir correctamente. De que usted entienda quién es usted. Y que usted ahora está en una posición de honor, en una posición de autoridad, en una posición de justicia, en una posición de santidad. Amén. Entonces es lo que tratamos. El proceso del creyente, después de que nace de nuevo, lo que necesita saber o conocerlo a Él para que le revele quién es usted. Por eso cuando Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿O qué dice la gente de mí? Y unos decían, es un profeta. Otros decían, ¿es quién? Es el Juan el Bautista. Otros decían otras cosas. Pero Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios ¿qué? Viviente. ¿Y Jesús qué le dijo? Bien dicho, Pedro, porque no se lo reveló ¿qué? Carne ni sangre. Yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Y sobre esta roca edificaré ¿qué? Su iglesia. Ahora, no era sobre Pedro, ¿no? Sino que él le dice, cuando usted conoce a Cristo, a Jesús, Él le va a revelar quién es usted. Amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando, hoy estamos en el año de nuestra ¿qué? Restitución y restauración. Recuerde, restitución y restauración. O sea que este año, lo que no pudo ser restituido, restaurado el año pasado, este año lo va a hacer. Amén. Ahora, en creer, ¿en qué? Si usted y yo no estamos disfrutando de lo que somos y tenemos en Cristo, es porque no estamos creyendo ¿qué? Correctamente. Porque nosotros, los que hemos creído en Jesús, ya fuimos ¿qué? Restituidos. ¿Cierto? Dijimos que ¿qué era restitución? ¿Se recuerdan? ¿Qué es restitución? Es volver a algo ¿al qué? Al original. ¿Cierto? Nosotros estábamos, antes el hombre era hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí es así o no? Pero perdió su imagen y perdió ¿qué? Su semejanza cuando el hombre ¿qué? Pecó. Pero en Cristo la Biblia dice que Él nos creó de nuevo, porque habíamos perdido su imagen. En Cristo, dice que nos creó de nuevo en Cristo. Ahora todo el que ha nacido de nuevo y está en Cristo ha sido restituido y tiene la vida de Dios en él. Amén. Y por eso todas las maldiciones de Deuteronomio que nos pertenecían a nosotros por la maldición, por el pecado de Adán, ahora en Cristo nosotros recibimos todas las ¿qué?
bendiciones de Abraham. Todas las bendiciones que Dios le prometió, ¿a quién? A Abraham. Amén. Así que hoy vamos a enseñar, nuestro título para hoy es volver al original. ¿Volver a qué? Al original. Entonces, en nuestros pensamientos, usted en su espíritu ya está en el original. Quiero que entienda esto, ¿listos? Usted no está tratando de ir otra vez, pero en nuestros pensamientos no estamos pensando como Cristo piensa y no estamos creyendo como Él cree. Si nosotros creyéramos y pensáramos igual que Él, viviríamos una vida diferente en esta tierra. ¿Sí o no? Y no se trata de un tiempo, se trata de una revelación que usted tenga de Él, para que viva toda la vida como Dios quiere que viva. Por eso a veces estamos bajitos de notas, ¿sí o no? ¿Cuánto les ha pasado? A veces estamos bajitos de notas, pero a veces estamos, ¿qué? Altos. ¿Eso a qué se debe? A que no hemos todavía creído y pensado como Él piensa. Y es lo que Dios quiere. Amén. Ahora, eso puede suceder y vienen cosas. Jesús dijo, tendremos aflicciones. Pero esas cosas no pueden hacer que usted y yo un día estemos bien y un día estemos mal. Porque usted siempre está bien. Pablo dijo, ¿cierto? En Él estoy completo, no me falta nada y todo lo tengo en Cristo que me ¿qué? Fortalece. Todo lo tengo. ¿Listos? Entonces, ese es el título. Volviendo a qué? Al original, restauración, restitución y restauración. Y el tema de hoy es nuevo nacimiento. Necesitamos entender nuestro nuevo nacimiento para poder creer lo correcto. ¿Cierto? Cuando hay un problema necesitamos ir ¿a dónde? A la raíz del problema. ¿Sí es así o no? Porque a veces empezamos a solucionar cosas desde lo exterior, pero necesitamos ir a lo que? Interior. La mayoría del problema de los creyentes está en esto, porque no creemos y porque no hemos tenido revelación de quién somos en Cristo. Entonces, nuestro tema es que nuevo nacimiento. Hoy vamos a hablar del nuevo nacimiento. El hombre o el nuevo nacimiento, escúcheme lo que voy a decirle para que usted entienda. El nuevo nacimiento es necesario en el ser humano para poder ser ¿qué? Salvo. El nuevo nacimiento es necesario en el ser humano para poder ser salvo, pero también para poder tener una relación con el Padre. Nadie puede tener una relación con Dios si no es a través del nuevo nacimiento que viene por creer en Cristo Jesús. ¿Listos? Entonces, el nuevo nacimiento es importante para volver al original. Porque sin el nuevo nacimiento estábamos en Adán. Pero cuando nacimos de nuevo, ahora estamos ¿en quién? En Cristo. A través del nuevo nacimiento usted llega a establecer una relación correcta con Dios y puede conocerlo a Él. De lo contrario, no. ¿Sí? Hay muchas personas, escúcheme lo que les voy a decir, que van a las sedes, a los lugares o se reúnen con la iglesia que aún realmente no han nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces es necesario entender el nuevo nacimiento, porque a veces nos engañamos pensando que porque leemos la Biblia, porque venimos a la iglesia, hemos nacido de nuevo, pero no. Entonces, ahora no quiero decir que usted no haya nacido de nuevo, pero hay personas que van a una iglesia porque ven a otro hermano ir o a otra persona ir, nada más. ¿Listos? El nuevo nacimiento es necesario para poder tomar todos los beneficios dados por Dios a través de la obra de la cruz. Si usted no nace de nuevo, usted no puede disfrutar de todos los beneficios que Cristo ganó en la cruz del Calvario para el creyente.
Por eso las personas, los creyentes, son hijos, pero viven como huérfanos. Como si les faltara ¿qué? Todo. Entonces empiezan a decirle al Padre que se lo dio todo: Padre, dame. La oración es Padre ¿qué? O ni siquiera Padre, porque ni siquiera tienen la revelación de que son hijos. Y lo llaman es Dios. Por favor, dame salud. Por favor, sálvame. Y estoy en el proceso de la salvación. Ahí voy. Si mañana me porto bien, soy salvo, pero si pasado mañana me porto mal, entonces como que no soy. Por no tener revelación de esto. ¿Listos? Por no saber que el nuevo nacimiento únicamente viene por tener fe en Cristo Jesús y por la obra que Él hizo, mas no por las obras que yo haga. Eso es poderoso, ¿cierto? Porque si fuera por mis obras, yo estaría separado de Dios, porque no alcanzaría a cumplir los requisitos de la ley. ¿Listos? Entonces, usted y yo fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y de esto vamos a hablar un momento. Estén pendientes, la Biblia, todo, porque vamos a estudiar un poquito esto. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo, hoy te damos gracias por darnos el privilegio de poder estar en este lugar y más de pertenecer al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, y por habernos dado salvación a través de creer en Jesucristo y por el nuevo nacimiento que produjo este creer en Cristo Jesús. Gracias por cada hermano que tú has traído a este lugar, cada persona. Señor, creemos que tu palabra produce vida y por eso en esta mañana esta palabra, que es la palabra de Cristo, que mora en abundancia en nosotros, va a traer vida, va a traer revelación. Y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra sale y ella traspasa los corazones de cada persona en este lugar, y declaro que ellos son esa tierra fértil que ha sido preparada, donde esta semilla que es tu palabra crece, se reproduce y da frutos al 100%. Señor, creo que hoy vamos a creer correctamente para vivir correctamente. Gracias por darnos revelación de quién es Cristo, para que Él nos revele quién somos nosotros en Él. Pido que tú les des a cada uno de mis hermanos espíritu de sabiduría y de revelación, para que hoy te conozcan más íntimamente a ti, Señor. Y en el nombre de Jesús tomo y ejerzo autoridad y derribo todo argumento, todo pensamiento, todo razonamiento humano que se había querido levantar en contra del conocimiento de la verdad de Dios, y llevo cautivos sus pensamientos a la obediencia de Cristo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Volviendo al original, nuevo nacimiento. Entonces, si no entiendo la estructura de la naturaleza del hombre, no captaré la vida cristiana. ¿Qué quiero decir con eso? Si no entiendo quién soy yo y qué tengo yo y qué puedo hacer, entonces no voy a disfrutar de todo lo que Jesús ganó en la tierra y del ser un hijo de Dios y del ser un creyente en Jesucristo. Vamos a vivir como una persona normal. Y eso no es lo que Dios quiere. No solo el cielo es donde Dios quiere que usted disfrute. Pastor, tranquilo, yo voy a disfrutar en el cielo y allá es donde Dios tiene todo lo mejor para mí. No, lo mejor para usted Dios ya se lo dio a usted. ¿Sabía eso? Lo mejor para usted ya Dios lo dio en Cristo. Y lo mejor era que usted volviera a tener una relación con Él. Salvación no es ir a un lugar. Salvación es que Dios viene a vivir de nuevo a nosotros. Eso es salvación. ¿Sí?
no es solo que cambiemos de un lugar a otro, es que Dios mismo vino a vivir y nosotros vivimos ahora en Él, como dice la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todo aquel que se une al Señor, uno es con Cristo. Y usted y yo deberíamos de estar gozosos de eso. Eso es lo máximo. ¿Sí o no? Porque eso nos cambia la eternidad, nos cambia nuestro futuro, nuestra posición y todo lo que usted necesitaba. Amén. Y lo más maravilloso que esto es un regalo de Dios. No lo gané, porque así como el pecado entró por un hombre, que fue Adán, no por lo que yo hice, fue por lo que él hizo. La justicia, la salvación entró a ti por otro hombre que se llama Jesucristo. Y no por lo que usted hizo, es por lo que él hizo. Es fe en Cristo. Entonces, el nuevo nacimiento, la salvación, el nuevo pacto, el creer y desarrollarse en la vida cristiana, no se va a poder manifestar en ti hasta que no tenga revelación de quién es usted en Cristo. Génesis 1:28, vamos a empezar con Génesis capítulo 1, 26 y 27. Voy a leerlo acá, si quiere colóquelo ahí en la pantalla. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Usted y yo fuimos creados a su imagen y a su ¿qué? Semejanza. O sea, usted podría decir yo soy como Dios. Sí, en su imagen y su semejanza, sí. ¿Sí es así o no? ¿Quién de los hijos? ¿Cuántos hijos hay acá? Y algunos dicen yo soy como mi ¿qué? ¿Cierto? Yo me parezco a mi papá en ciertas cosas. Y yo sé que algunos hijos también. E inclusive en cosas y en hábitos y a veces en lo como hablamos. ¿Cierto? Amén. Entonces Génesis capítulo 1 versículo 26 al 27 dice, entonces Dios dijo, ¿quién dijo? Dios. No lo dijo el mico, no lo dijo el mono. ¿Cierto? ¿Quién lo dijo? Dios. Hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y conforme a nuestra ¿qué? Semejanza. Y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios ¿qué? Lo creó. Varón y hembra los ¿qué? Creó. Jesús, ahora, Jesús es la imagen de Dios. Jesús es la ¿qué? Imagen de Dios. Y usted y yo fuimos creados a su misma ¿qué? Imagen. Usted está en Cristo y por eso somos ahora la imagen de ¿quién? De Dios. Entonces el hombre fue creado ¿a qué? A imagen y a semejanza de Dios. Así era el ser humano en el principio. El hombre en el principio fue creado a imagen y a semejanza de Dios. El hombre tenía autoridad sobre todas las cosas. ¿Sí es así o no? El hombre no iba a morir. El hombre no iba a envejecerse. El hombre no se iba a enfermar. El hombre no iba a arrugarse. Y por último, el hombre no iba a morir. Pero todo esto vino por causa del pecado. ¿Sí es así o no? Entonces, cuando Adán pecó, el hombre murió. Cuando Adán desobedece lo que Dios le dice, y realmente lo que sucedió con el hombre fue que no sabe oír. El problema del hombre es que no sabe oír lo que Dios ha dicho. Si él supiera oír lo que Dios dice, no se deja engañar. Entonces, cuando Adán pecó, vinieron 3 tipos de muertes al ser humano. ¿3 qué? Tipos de muerte. Primera, muerte espiritual. Primer muerte ¿qué? Espiritual, que se separó de Dios. Él dijo, yo no lo necesito. Yo puedo hacer las cosas por mis propias ¿qué? Cuentas. Segundo, murió físicamente. Su cuerpo muere.
pero el hombre no iba a morir. Y tercero, si no se arrepiente en ese tiempo que le queda en la tierra, va a morir eternamente, que es ir al infierno por siempre. ¿Tres tipos de qué? Muerte. Entonces muere espiritual, luego vino la muerte física y después la muerte ¿qué? Eterna. Por causa del pecado. El hombre se separó de Dios, perdió su imagen y los derechos de su imagen. Entonces el pecado de Adán trajo ¿qué? Muerte a la humanidad. Como dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos 5, 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. Y el pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte a todos por cuanto todos ¿qué? Pecaron. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Le dio todo esto y colocó en el jardín el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de ¿qué? De la vida. No son tres árboles, son dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y le dijo que de todos los árboles del huerto podía comer, pero no podía comer del árbol de ¿qué? Del conocimiento del bien y del mal, porque si comiere de ese árbol ciertamente ¿qué? Moría. Ahora, el árbol de la vida representa a Jesucristo. El árbol de la vida representa ¿a quién? A Jesucristo. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios lo colocó ahí para que el hombre tuviera libre albedrío, o sea, para que el hombre pudiera decidir qué hacer. Y si no, Dios lo había formado como un robot, ¿cierto? Con un control. Entonces yo lo manipulo y le digo qué tiene que hacer. Dios no nos creó a nosotros para ser como un robot ni manipulados por nadie. Dios nos creó para que usted decidiera. Por eso más adelante dice, he puesto la vida sobre ti y la muerte. Escoge qué quiere hacer, pero yo quiero que tú vivas. Entonces el diablo lo engaña diciéndole, la serpiente, haciéndole creer al hombre que él no era creado, era como Dios. Entonces la serpiente le dice que si comía del árbol del conocimiento del bien y el mal, iba a ser como Dios. Eso fue una mentira, porque vimos antes que ya él era como ¿quién? Como Dios. A su imagen y a su semejanza. Entonces fue engañado de eso, pero eso trajo una tragedia al hombre. Eso trajo muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Esto generó, ahora, eso que hizo Adán generó una necesidad de un salvador, un sustituto, una ofrenda por el pecado, una persona que hiciera una restitución y una restauración a la humanidad. Y el mismo Dios provee la persona para que se hiciera una restitución. Por eso Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué traía la muerte? El pecado, muerte, para el ser ¿qué? Humano. ¿Qué traía? Muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es ¿qué? Vida eterna. ¿Cuál era la persona que Dios había ya? A veces pensamos que Dios, entonces como el hombre se equivocó, Dios diseñó un plan. No lo diseñó. Dios ya sabía lo que iba a suceder. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que Adán se iba a equivocar. ¿Sabían eso? No fue que a Dios lo cogieron por sorpresa. No, Dios lo sabe todo. Él sabe el presente, el pasado y el futuro. Él sabe todo lo que va a suceder. Él ya tenía preparado a Jesús para venir a morir por la humanidad. Entonces, Él es nuestro sustituto, nuestro restaurador. Si lo creen o no, solo Jesucristo era el que podía volver
atraernos a Dios. Nadie más. Dios no habla de nadie más, solo Jesucristo. Porque el hombre entró en un problema, separación de Dios, y vinieron las maldiciones sobre el hombre. Pero para que el hombre volviera a Dios y volviera a ser bendecido, la única forma se llama Jesucristo. Por eso Juan 3:16 nos explica muy claro: de tal manera Dios amó a la humanidad. Ahora, no porque estuviera haciendo algo bueno, sino por su amor ágape, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿en quién? En Cristo Jesús, tenga ¿qué? Vida eterna, mas no muerte eterna, como dice en otro lugar. ¿Listos? Entonces, hoy el hombre está tratando de buscar o tener una relación con Dios a través de muchos medios que ofrece el mundo, el diablo y la religión. Están tratando de buscar a Dios, están tratando de otra vez volver a Dios por diferentes aspectos o formas. Cuando Adán se dio cuenta, escúcheme, pero cuando Adán se dio cuenta de lo que había hecho, él trató de solucionar el pecado o lo que él había hecho por sus propias ¿qué? Cuenta, por sus propias obras. Por eso, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que cosieron ¿qué? Hojas de higuero y se cubrieron. Y esto se llama religión, porque quería volver a acercarse a Dios después de que pecó por sus propias ¿qué? Obras. Hoy en día muchos están haciendo lo mismo, están siguiendo el modelo de Adán para volverse a acercar a Dios. Entonces, ¿qué están haciendo? Buscando medios por sus propios esfuerzos. Él quiso volver a Dios, al original, por medio de sus esfuerzos. Desde ahí, las personas están tratando de seguir el modelo de Adán para establecer una relación con Dios, para volver al original. Entonces lo están tratando de hacer a través de la religión, por sus obras, por sus medios, a través de creencias que ofrece el mundo, a través del ocultismo, el budismo, el espiritismo y muchos más. Inclusive, otros creen que porque leen la Biblia o porque oran o porque van a una iglesia, esto quiere decir que ellos ya han nacido de nuevo y que ya han vuelto a Dios, o que es la forma de acercarse a Dios. Pero no es la forma. La única forma, ¿cómo se llama? Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña cómo una persona vuelve de nuevo a Dios, cómo una persona nace de nuevo y cómo una persona es salva. Juan 14:6. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la ¿qué? Vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Jesús diciendo esto. Entonces, no es por sus esfuerzos, no es por ser buena persona, no es por darle a los pobres, no es por leer la Biblia, no es por nada de eso. Simplemente es por creer en Jesucristo. Amén. También primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 al 6 dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a Dios con la humanidad, y es el nombre de Cristo Jesús. Pues Él dio su vida para comprar su libertad. ¿Quién fue el que dio su vida para comprar la libertad de la humanidad? Jesucristo. Él y nada más. Él y ningún otro esfuerzo. Él y ninguna otra cosa que el hombre quiera hacer. El resto es resultado de lo que usted es, porque cuando usted viene a Cristo, usted es una nueva criatura, entonces usted va a tener unos resultados, pero no es para ser salvo, sino es porque es ¿qué? Salvo, porque tiene la naturaleza de Dios, porque es su naturaleza. Empieza usted a hacer buenas ¿qué? Obras. Y tenemos un ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él, escúchenme bien, cómo Él le dice a un hombre que leía la Biblia, que oraba, que era maestro de la ley. Por eso le digo, no todo el que ora o esto es nacido de nuevo.
¿Cómo este hombre no había qué? Nacido de nuevo. Vemos la historia de Nicodemo con el Señor Jesucristo. Coloquémoslo un momentico ahí en la pantalla. Juan 3, 1 al 5. Un hombre que era experto en la ley, conocía la palabra de Dios. Un hombre que oraba, un hombre respetado por los judíos porque era un hombre que conocía la palabra de Dios. Pero no había qué, nacido de nuevo, tenía una necesidad y tenía la mayor necesidad. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, siga. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer todas las señales que tú haces si no está Dios con él. Tremendo, ¿no? Siga, 4. A 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. ¿A quién le dijo? A Nicodemo. Que el que no naciere de qué. El que no qué. O el que no leyera la Biblia. No, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Siga. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre natural? Por eso las cosas espirituales solo las pueden entender los hombres espirituales, no los naturales. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que es la palabra de Dios, no es por ir a bautizarnos en agua, escúcheme. Esa es otra que las personas dicen que el bautismo en agua salva. No, aquí no está hablando del bautismo en agua, está hablando de la palabra del agua, que es la ¿qué? Palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios y la palabra ¿quién es? Cristo Jesús. Cristo es el verbo que se hizo ¿qué? Carne y vino a vivir con nosotros. Amén. Entonces, no puede que, sino, nace de agua y del Espíritu, el Espíritu Santo, porque cuando una persona nace por la palabra que es Cristo, al creer en Cristo Jesús, entonces Él nace de nuevo y el Espíritu de Dios viene a su vida y lo sella, como una garantía de que es un hijo de Dios, una persona salva, una persona nacida de nuevo. Amén. No puede entrar ¿qué? En el reino de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué necesita una persona para para heredar el reino de Dios? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Esto es nuevo nacimiento. Y por eso, entonces, la única fuente para que una persona pueda ser salvo, pueda nacer de nuevo y volver a su estado original, a Dios, es por fe en la persona de Jesucristo. Por eso Juan 1, capítulo 1, versículo 2 y 13 dice, pero todos los que creyeron en Él y los que le recibieron les dio ¿qué? El derecho de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Todos los que ¿qué? Creyeron y lo recibieron. ¿A quién? A Jesús les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Pero me gusta el 13 que dice, y ellos no nacen de nuevo mediante un nacimiento físico. Esta es la NTV. No nacen de nuevo mediante un ¿qué? Nacimiento físico. O sea, ¿dónde nace la persona? Perdón la pregunta. ¿Qué era lo que se había muerto? Espiritualmente. O sea, ¿qué es lo que nace de nuevo? El espíritu. Él está diciendo, él no nace de un nacimiento físico, sino nace de ¿qué? Del espíritu. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de las pasiones de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. En otra versión dice un medio de un nacimiento espiritual. Amén. ¿Qué necesitaba el hombre? Nacer de nuevo. ¿Y a dónde nace de nuevo? En el espíritu. Muerte espiritual. Separación del hombre con Dios, se llama eso. ¿Listos? Jesús es el redentor de la humanidad. Él y nada más es el que trae restauración al hombre con Dios
y únicamente Dios. Amén. Nadie más, nadie más. Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Él es la víctima y el altar. Él mismo se dio para traer restauración. Él es la obra de redención por sí mismo, una obra sustitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo les he enseñado. ¿Qué es sustitutiva? Que tomó el lugar mío. ¿Tomó mi qué? Tomó mi lugar. En vez de yo ir a la cruz, Él fue a la cruz. En vez de yo morir, Él murió. En vez de yo ir al infierno, Él fue al infierno por mí. Y están tristes, estamos tristes. Ay, era que yo hubiera querido ir al infierno. Qué chévere. Por eso Pablo dijo, si lo tengo a Él, lo tengo todo, dice la canción, pero él dice, estoy completo. Me falta, pastor. Es que si me compro esto, ahí sí voy a ser feliz y completo. Si tengo aquello, Señor, ahí sí. Y eso es el problema del creyente. Como no sabe qué hizo Jesús por él, entonces a toda hora está quejándose, queriendo, por no entender su nuevo nacimiento y todo lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. Entonces, sustitutiva quiere decir que Él se ofreció en vez de nosotros, como lo dijeron, y en beneficio, no solo en vez de nosotros, sino también en beneficio de nosotros. Porque en la cruz usted no solo fue salvo de ir al infierno, sino que también fue salvo de la pobreza, fue salvo de la enfermedad, fue salvo de la esclavitud, fue salvo de toda cosa incorrecta que el mundo había traído al ser humano por causa del pecado de Adán. Dios no quiere escuchar a sus hijos que me falta. Dios quiere que, como dice la oración, si necesita algo, pídaselo a Dios. Y solo dele gracias por lo que Él ya ¿qué? Hizo. Listos. ¿Obra qué me dijeron? Díganla. Sustitutiva. Que es lo mismo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, para que yo fuese hecho la justicia de Dios en Cristo. Por eso usted ahora es ¿qué? La justicia de Dios en Cristo, y no por lo que usted hizo, es por lo que Él hizo. Y este pecado, escúchenme bien, este pecado que habla 2 Corintios 5:21, este es pecado de naturaleza, no es pecado de lo que nosotros hacemos. O sea, no es de una acción. Escuche, porque a veces creemos que está hablando de que robó, mató, fornicó, no está hablando de esos pecados. Está hablando de un pecado, aquí en 2 Corintios está hablando de un pecado de naturaleza de pecado, lo cual llevaba a la ¿qué? A la muerte. Por eso se crea una necesidad de que el hombre ahora ¿qué? Necesita nacer de nuevo. Ese pecado que está hablando aquí en 2 Corintios está hablando de un pecado de naturaleza, que es naturaleza de pecado, la cual lleva ¿a qué? A la muerte. Por eso la Biblia dice que no todos los pecados llevan ¿a qué? A la muerte eterna. Pero el pecado ¿y cuál es el pecado de la humanidad? ¿Ustedes lo han leído? Es no ¿qué? Creer en Jesucristo. No es que matan, no es que roban. Ahora, eso está mal. Pero el pecado que los lleva al infierno es no reconocer a Jesús como su Salvador. ¿Listos? Entonces, cuando nacemos de nuevo, la vida de Dios viene a nosotros y nosotros volvemos a Él. Eso es nuevo nacimiento.
y somos declarados nuevas criaturas y somos constituidos hijos amados. ¿Cuántos hijos amados hay acá? Ahora, el pecado es naturaleza de pecado y eso fue imputado o atribuido. Ese pecado imputado o atribuido fue el pecado de Adán, que fue a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo y el pecado introdujo la muerte y la muerte se extendió a todos por cuanto todos, dice la Biblia, no hay ni uno solo, todos pecaron. Ninguno podíamos ser salvos. ¿Sí es así o no? Entonces, ese pecado fue imputado, atribuido, y ese es el pecado de Adán a cada ser humano, el cual conllevaba la muerte. Pero Jesucristo es la justicia, porque la justicia fue que atribuida también ¿a quién? A Jesucristo. Pero cuando usted nace de nuevo, cuando usted recibe a Jesús, esa justicia que es Cristo Jesús es atribuida a ustedes. Gloria a Dios. Entonces, cuando Él viene a habitar en nosotros, la justicia de Cristo es atribuida a nosotros y somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, como lo dice 2 Corintios 5:21. Entonces, nuevo nacimiento es ¿qué? A ver si lo han entendido. Es Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque antes Dios no estaba con nosotros. Estábamos separados, gracias. Nuevo nacimiento es Dios en nosotros, somos la justicia de Dios en Cristo y por la cual reflejamos su ¿qué? Justicia. Hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de vida cuando usted recibe a Jesús. Cuando usted nace de nuevo hay un cambio de ¿qué? Naturaleza que ahora le va a ayudar a poder hacer lo que Dios quiere, a poder caminar y manifestar su naturaleza. Antes no lo podía hacer, ¿cierto? Entonces, como hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de ¿qué? Diga, de vida. Diga, hay unos frutos, diga, que se van a manifestar. ¿Debe ser o no debe ser? Antes no lo podíamos, pero ahora, y Jesús dijo, por su fruto los que conoceréis. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo. Ahora usted tiene gozo, tiene paz, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, mansedumbre. O sea, eso es lo que ahora usted, que es una nueva naturaleza que manifiesta. No ira, no contiendas, no incrédulos. ¿Sí o no? ¿Sí es o no es así? ¿Ay, ay, ay o qué, pastor? Eso es para mí también. Entonces, por eso Juan 15 también, Juan 15, del 1 al 5 dice, te lo voy a relatar, dice, Jesús es la ¿qué? ¿Y yo soy qué? ¿Y separado de Él qué? Diga, no podía, yo no podía dar ¿qué? Buenos frutos. Pero ahora como estoy en Él, ¿qué? Puedo dar buenos frutos. Eso se llama, diga, nuevo nacimiento. No se me duerman. ¿Qué no es nuevo nacimiento? No es leer la Biblia, no es orar, no es ayunar, no es ir a la iglesia. Esto es algo que se va a manifestar después del nuevo nacimiento, pero no es para hacer nuevo nacimiento, ni quiere decir que usted es nacido de nuevo una persona porque ora. Joseph Prince lo dijo de esta manera, el hecho de que entremos en un garaje no quiere decir que seamos un vehículo. El hecho de que venga una persona a la iglesia no quiere decir que es ¿qué? Salva. Esto lo dijo Joseph Prince, pero Kenneth Hagin dijo, lo importante no es a qué iglesia pertenezco, es a qué familia pertenezco.
Y a veces, por eso algunos dicen, no, es que toda la iglesia se va a ir. Sí, toda la iglesia sí, los que son creyentes, los que han nacido de nuevo, sí. Pero hay personas que van ahí, pero van por una religión, como antes nosotros. Íbamos porque mi papá y mi mamá me decían, vamos a la misa. Y yo iba a dormir. Y recibía lo que le daban allá, ¿cómo se llama? Hostia. Ni sabía para qué era. Pero me gustaba comérmela. Y quería repetir, hacer la cola otra vez. Pero aquí yo no vengo por una religión. Por eso cuando usted viene aquí, viene es adorarle. Usted viene a oírlo, a conocerlo cada día más. Por eso usted ya no viene a buscar algo. Yo iba a la iglesia a buscar algo. Entonces, ¿qué es nuevo nacimiento o nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa que el mismo Jesucristo, escúcheme, nacer de nuevo significa que el mismo Jesucristo, el Espíritu Santo y dador de la vida, viene a habitar y a quitar nuestra naturaleza de pecado, a impartirse el mismo en nosotros, y en ese momento en adelante se constituye en nuestra identidad. O sea, ahí es donde recibimos la nueva ¿qué? Creación, la nueva naturaleza de Dios en nuestras vidas. Y da un resultado que ahora seamos ¿qué? Hijos amados de Dios. ¿Qué nuevo nacimiento? Es que Dios viene a nosotros y somos la justicia de Dios en Cristo Jesús para que usted refleje la justicia. Es que tengo su naturaleza. Entonces, ahora, nuevo nacimiento es entender también que yo ahora tengo su ¿qué? Diga, su naturaleza. Entonces, yo no oro porque me toca. Diga, yo oro porque es mi naturaleza. Yo leo la Biblia. Dígalo. Entonces, ¿yo voy a la iglesia? No, usted va a decir mi naturaleza y yo le voy a decir, cuando yo diga algo, usted dice por qué es mi naturaleza, ¿listos? Entonces, ¿yo voy a la iglesia? Entonces, ¿yo diezmo? Entonces, ¿yo amo? No es por... entonces, ¿yo sirvo? No porque me toca, iglesia. Gloria a Jesús. Un amén. Me voy con él. Lo que yo estoy tratando de hacer es, muchas veces a nosotros a veces servimos porque nos toca, porque el pastor usa la Biblia y nos toca, y porque tal, ¿sí? O por manipulación o por muchas cosas. Yo lo que estoy tratando es que usted empiece a verse como es y lo que es, y empiece a hacer las cosas porque tiene revelación de quién es. Porque la Biblia dice que muchos dirán, Señor, en tu nombre fuimos, hicimos. Oiga, pero yo no los conozco, porque lo hicieron con una motivación ¿qué? Incorrecta. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería la naturaleza de un pájaro? Si yo lo suelto desde un quinto piso. ¿Cuál sería la naturaleza de un pez si yo lo suelto en el agua? ¿Ahogarse? Nadar. ¿Cuál es la naturaleza de un cristiano? Adorar. Orar. Venir a la iglesia, servir. Es más, a mí me gusta la pesca. Y yo veo, no sé, pero estaba meditando mientras preparaba el mensaje, y veo que cuando yo saco un pescado y lo saco a la orilla, por naturaleza, escúcheme, el pescado busca el agua.
Y se me han ido varios pescados así. Porque es que su naturaleza. Él se goza en el agua. Yo me gozo adorando porque es mi naturaleza. ¿Qué sería normal de una persona? ¿Qué sería normal? Algo anormal de una persona que ha nacido de nuevo. Que no adorara, que no viniera a la iglesia, que lo viéramos echando paso por allá en fiestas. ¿Qué más? Que lo viéramos peleando cada rato, pero a puños por ahí en la calle, maldiciendo. Ayúdenme, es que yo solo, pues es lo que me pasa a mí, pero no sé si a ustedes les pasa, tranquilos. Es lo que a veces trata de venir a mí. Bueno, también sería algo que diga anormal, ¿cierto? ¿Por qué? Como le decía, el mismo pez lo saca uno del agua y él busca el agua, porque es su naturaleza. ¿Entienden? Entonces, no es nuestra naturaleza oír canciones seculares del mundo. Mi naturaleza es adorarlo a través de la palabra de lo que Él ha dicho. Nosotros fuimos sacados del reino de la oscuridad para vivir en la luz. Usted no es una persona ordinaria. Esto lo dice el pastor Ernesto Alemán. Usted es una persona extraordinaria, sobrenatural. ¿Lo entienden? Para usted, para Dios, usted es una persona sobrenatural, extraordinaria. Fuimos creados a su imagen, que es igual al carácter, y esta es la imagen propia de Dios, para que caminemos en esa imagen. Entonces, usted y yo recibimos nuevo nacimiento en nuestro ¿qué? Espíritu. Esto sucedió en mí y en mi espíritu. Somos un ser ¿qué? Pero debe entender que usted es un ser ¿qué? Tripartito. Es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Lo que nació de nuevo es el espíritu. Ahora hay un proceso, diga, hay un proceso. ¿Por qué no estoy viviendo la vida que Dios quiere? Porque necesito transformar el alma y presentar, como dice Romanos 12, presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Y lo segundo que dice, mire, me gusta esto que dice Pablo, esa es la vida del creyente. No se trata de ir a que impongan tanto manos sobre mí o hacer una cosa, no. Se trata de lo que Pablo dice en Romanos 12, si usted lee el Romanos 11, él empieza a decir en Romanos 12:1, dice, ahora, por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ¿qué hizo Dios? Está hablando de que Él les dio a ustedes la salvación, que es un regalo que no es por obras. Y que Él fue a la cruz, Jesús y todo. Dice, ahora por todo lo que Él hizo por ustedes, ahora que son salvos, ahora que son la justicia, que han nacido de nuevo, dice, ahora, presente, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Diga, presente, dice, presente su cuerpo como un sacrificio vivo y santo, que es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Esa es la verdadera adoración. Pero más adelante el 2 dice, ahora presento mi cuerpo, pero hay algo que hacer con el alma. ¿Qué dice? En la segunda, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces ustedes conocerán la voluntad de Dios para su vida, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Eso se llama restitución, restauración.
Pablo lo sabía y lo entendía, y él por eso colocó eso ahí, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros vivamos, como mi naturaleza es esto, entonces yo debo de hacer algo. Todo lo tengo, lo de Dios lo tengo adentro, pero necesito renovar mi alma, mi mente, y también someter mi cuerpo, para que haga la voluntad de Dios, para que yo pueda vivir como Dios quiere que viva. Amén. Entonces nacimos de nuevo, soy nacido de nuevo, soy salvo, soy la justicia de Dios en Cristo, soy santo, etcétera. Pero sigue el desarrollo del alma y del cuerpo. Entonces, venimos a Él y seguimos siendo ¿qué? Transformados. O sea, usted recibió a Cristo, fue sustituido, restitución hubo en su vida, pero sigue un proceso que se llama restauración. Por eso una persona no puede ser restaurada hasta que no sea restituida. Porque con una naturaleza de pecado no va a poder ser restaurada. Entonces usted fue restituido porque está en Cristo. Todo lo tiene. Ahora necesita restauración del alma a través de la palabra, de las predicaciones, para que usted empiece a vivir la vida que Dios quiere que usted viva y disfrutar. Pastor, ore por mí, oro. Puede orar 1000 veces. Vamos a un encuentro, vamos a los encuentros. Puede ir 10 veces, pero si usted no hace este proceso que Pablo dijo, vivirá toda la vida en escasez de todo. No teniendo revelación de que usted ya lo tiene todo. Hermano, Dios te va a bendecir. Tranquilo. Dios trabaja con un proceso. ¿Cuál es? Derribar fortalezas, transformar hábitos que nos llevan a actuar conforme a su voluntad. Por eso Filipenses capítulo 1 versículo 6 en la NTV dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en usted, la continuará hasta que quede completa, terminada el día que Cristo Jesús vuelva por nosotros. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo venir a encontrar cuando Él venga por la iglesia? Diga fe, pero también unas personas que nacieron de nuevo, que transformaron su mente y que sometieron su cuerpo y vivieron la vida que Dios quiso que vivieran en esta tierra, y haciendo la voluntad y el plan, el propósito de Dios para cada uno de ustedes. Él no va a venir a preguntarle cuántas fincas, edificios, cuántos hijos, cuántos. No. Él va a venir a preguntarle esto. ¿Listos? Entonces, esta es una obra continua del creyente nacido de nuevo. O sea que esto es algo que debe hacer el creyente ¿qué? Continuamente. ¿Cuándo, pastor? Todos los días. ¿Por qué el pastor le dice: amados, mis queridos, por favor oren, lean la Biblia, hagan esto, hagan aquello, vengan a esto? Porque yo tengo que responder, tengo que dar cuentas por el alma de ustedes. El pastor les enseñó, sí, no lo hicieron, no tiene la culpa, tranquilo. Pero yo tengo que enseñarles. ¿Sí me hago entender? Entonces esta es una obra continua del creyente nacido de nuevo y se extiende hasta el momento en que Cristo se reúna con nosotros. Se cumplirá a plenitud en nosotros, en nuestros pensamientos y en nuestro cuerpo, no solo en nuestro espíritu, sino que también Dios quiere que esto se cumpla en nuestros pensamientos y también en nuestro cuerpo. Porque aún el cuerpo suyo y el mío, cuando Jesús dice que en un cerrar, en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta y los que estemos aquí seremos llevados. La novia, el novio viene por la novia, se llevará la novia y recibiremos un cuerpo exactico, igualitico como el de Jesús. Porque Él también lo va a transformar allí. Usted es un administrador, diga: yo soy un administrador de mi mente, pensamientos y de mi cuerpo. Ya voy a terminar, no se me va a dormir. Entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es nacer de nuevo?
Uno que ha nacido de nuevo y toma la misma imagen y semejanza de Dios, cumpliendo así el propósito original de Dios. Se lo digo. Uno que es ser cristiano o nuevo nacimiento, uno que ha nacido de nuevo y toma la misma imagen y semejanza de Dios, cumpliendo así el propósito original de Dios. Entonces debemos ser ¿qué? Íntegros. Algunos tienen carisma, pero no tienen carácter. ¿Cierto? Y algunos, voy a terminar, tenemos actitudes como la de Superman. ¿Sí? A veces aquí nos comportamos como hijos de Dios, levantamos las manos, pero afuera somos como unos mortales. Superman, cuando se colocaba el traje, era que era poderoso, era que sabían que era Superman, pero cuando andaba por ahí de civil nadie sabía quién era él. Usted es creyente, usted nació de nuevo, usted es un cristiano, aquí y en cualquier lugar. Yo quiero que usted entienda esto. Entonces, ¿por qué usted actúa bien? Porque diga, ¿es mi qué? Naturaleza. No puedo salirme de mi naturaleza. Un pescado, cuando usted lo saca del río o del caño, donde sea, lo que más desea, lo que más quiere, lo que más anhela, lo que más busca es volver a su hábito, volver a su ambiente. ¿Sí o no? ¿Cuánto lo creen? Entonces, quiero decirles con esto que he estado orando al Señor y como siempre nosotros aquí no estamos tratando de meterles terror para que ustedes sirvan o que ustedes adoren o que ustedes esto, sino para que ustedes lean, para que lo conozcan a Él, porque usted lo conoce a Él es a través de esto nada más, ¿cierto? ¿Cómo conoce usted a Dios? De la palabra, ¿cierto? Y del Espíritu Santo, nada más, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero a ustedes siempre es animarles a esto, que ustedes conozcan, ustedes han sido nacidos de nuevo, ustedes nacieron de nuevo, son una nueva criatura, ustedes están para cumplir el plan y el propósito de Dios, para eso fueron llamados. Y nuevo nacimiento es eso, ¿sí? Eso es nuevo nacimiento. Así que ahora que ustedes han nacido de nuevo y entienden que es nuevo nacimiento, ahora vamos a hacer lo que por naturaleza haríamos. ¿Sí o no? No vamos a hacer como el pescadito afuera del agua. No vamos a, por eso les decía, un pájaro, si lo suelto en quinto piso, no va a caer y prun, se va a estallar allí contra el piso. No, su naturaleza es volar y apenas lo suelte, él va a volar. ¿Sí es así o no? Bueno, mi amado, eso era lo que Dios quería que hoy compartiéramos con ustedes. Espero que esta palabra, póngase de pie un momentico, vamos a orar. Connie no está, ¿no? Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre